Ser Podcast. Pues este va a ser el último Hoy por Hoy de este año, el año de las dos elecciones, de la polarización, de la amnistía. Al repasar, uno se da cuenta de lo rápido que olvidamos, de Ucrania, por ejemplo, aunque sigan los ataques esta misma noche y el frío. La guerra se ha estancado y no interesa. Putin espera que por olvido o por cansancio se quiebre el apoyo occidental. Ahora sí sigue sonando Ucrania. En este año que acaba, murió Ramón Lobo, ¿se acuerdan? Ramón Lobo, que fue a todas las guerras y nos enseñó la importancia de mirar donde ya cansado mirar. Siempre hay alguien que no quiere que veamos. A los periodistas los matan o no les dejan entrar en Gaza. Y aunque seguimos mirando, nosotros ya no miramos como antes. ¿Será que resulta insoportable? Lo es. Ver lo que denunciaron ayer, sin ir más lejos, estos de ayer, varios testigos. 20 muertos en Rafah por un ataque israelí sobre un edificio en el que vivían unos 30 niños. A 2023 ha costado mirarle de frente. Pero eso habrá que seguir haciendo, mirar de frente y tener memoria y traducir en cosas concretas los debates políticos, que son fundamentales, pero aprendimos con Ramón Lobo y con otros muchos referentes, de los que por cierto van quedando menos, que las historias no están solo ahí, que la política decide y da poder, pero que con eso, que explica tanto, no lo explicas todo. Que el mundo puede entenderse mejor antes que en el puesto de alguien que se crea muy importante, en la dignidad de quien saca su vida adelante y la de los suyos, por ejemplo, fregando una escalera. Y parece que eso que es tan obvio, hay que recordarlo a diario. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. A esta hora hay una noticia muy relevante que se ha producido hace apenas unas horas en Estados Unidos y otra que está a punto de producirse aquí en España. La que se va a producir en una hora es la comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar quién sustituye a Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía y también para explicar cómo quedan las vicepresidencias del Gobierno. En eso, la SER les puede adelantar ahora a esta hora una novedad. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Porque ya sabemos quién va a ser la nueva vicepresidenta primera. Fuentes del Gobierno señalan a María Jesús Montero como la nueva vicepresidenta primera del Gobierno en sustitución de Nadia Calviño en esta reordenación del Ejecutivo que anunciará Pedro Sánchez en una hora. Montero es una de las más estrechas colaboradoras de Pedro Sánchez desde que llegó al Gobierno, también en el partido, y ha sido también una de las negociadoras del acuerdo que ha permitido la investidura de Sánchez tras las últimas elecciones. Ahora pasará de la vicepresidencia cuarta que ostenta desde hace mes y medio a la primera y será por tanto la encargada de coordinar la política económica del Gobierno y de presidir los consejos de ministros en ausencia de Sánchez. El presidente desvelará en una hora también quién será el ministro de Economía, donde seguimos con la incógnita de si apostará por un perfil continuista con la gestión de Calviño. Escucharemos esa comparecencia en directo prevista para las 9 de la mañana. Por tanto, María Jesús Montero, que ya es la número 2 del PSOE, la número 2 de Sánchez al frente del Partido Socialista, pasará a ser también la número 2 al frente del Gobierno. Lo que también sabremos a las 9, Jordi, va a ser el dato económico precisamente que marca esta jornada, que es la inflación de este mes de diciembre. La inflación que fue en noviembre del 3,2% y se espera que pueda bajar un poco más en el mes de diciembre por el abaratamiento de las gasolinas, que están en su precio más bajo de los últimos 2 años. Esto supondría acabar el año más o menos a la mitad del nivel de inflación que teníamos cuando empezó 2023. Jordi, gracias. Hasta ahora. Pues esas serán las noticias que se van a producir dentro de una hora. La que se ha producido, les decía, esta madrugada y nos lleva a Estados Unidos. Maine now becomes the second state after Colorado to ban Trump from the ballot based Es que ya no es uno, son ya 2 los estados que expulsan a Donald Trump como candidato en las primarias republicanas, que dicen que propició la insurrección con el asalto al Capitolio y, por tanto, no le dejan presentarse en su territorio. Así lo contaba, por ejemplo, esta noche la CNN. Fue primero Colorado, ahora es Maine, y a la espera de lo que decida el Supremo, que tendrá la última palabra, esto impacta en el que va a ser uno de los grandes acontecimientos del año que viene, las elecciones allí en Estados Unidos. En Nueva York está Laura Galaup. A la decisión de Colorado se une ahora la de Maine, pero con una diferencia. En Colorado fue un tribunal el que falló que Trump no podía presentarse a las primarias y ahora es la secretaria de Estado la que ha tomado la decisión. Los argumentos son los mismos. Ambos, el Tribunal de Colorado y la secretaria de Estado, creen que Trump no puede presentarse a las primarias republicanas por su participación en el asalto al Capitolio. La base está en la enmienda 14ª, que se introdujo después de la Guerra Civil y que apenas se ha usado. En un escrito, la demócrata Sienna Bellows asegura que es muy consciente de que una secretaria de Estado nunca ha utilizado esa enmienda para impedir que un candidato se presente
frente a unas primarias. Pero también es muy consciente, dice, de que nunca antes un presidente ha participado en una insurrección. Hay otros estados que han rechazado estos argumentos. El último, Michigan. Allí la justicia ha decidido que Trump sí que puede presentarse a las primarias. Así que en la práctica la decisión de Maine lo que hace es aún poner más el foco sobre el Tribunal Supremo, que aún tiene que pronunciarse sobre esto y aclarar si Trump puede o no presentarse a las primarias. La política en España. Nunca sería alcaldesa con los votos de EH Bildu. Jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a EH Bildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras. De la salida de Cristina Ibarrola del Ayuntamiento de Pamplona quedará para siempre esta frase que ella intentó explicar luego en sus redes, pero que provocó un rechazo mayoritario por todo lo que implica. Fue un pleno tenso, pero no hubo tensión finalmente en la calle, y Pamplona, después de esta moción de censura que lleva a EH Bildu a la alcaldía, afronta ya el día después. Amaya Otazu, buenos días. Buenos días, Egunon. Sí, día después en Pamplona, después de una jornada que, aunque se preveía complicada por esa coincidencia en la plaza consistorial de los partidarios de Bildu y UPN, finalmente terminó sin incidentes reseñables porque se respetó la consigna dada por ambas formaciones, respeto y no caer en provocaciones. Así que hoy, un día después y último día hábil del año, el ya alcalde Joseba Sirón celebra su primera junta de gobierno local, en la que también están Gero Abay y Contigosturekin. Tienen un acuerdo programático firmado que supera, decía el alcalde, las aspiraciones individuales de cada uno de los socios. Mi país se llama Nafarroa, y por supuesto que es una aspiración, yo creo, perfectamente lógica, pero que ahora mismo, dentro de las prioridades, como comprenderéis, pues hay que ser mucho más realista y mucho más posibilista. Y entre las prioridades, una muy clara, las sociales, que no haya personas durmiendo en la calle. Para el PP, la moción de Pamplona lo cambia todo. Para el PP, Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado. De hecho, dice Feijóo que el único partido de Estado que queda en España es el suyo. Sí, porque Sánchez, decía Feijóo, ha llevado al PSOE fuera del constitucionalismo, y después de cruzar todas las líneas rojas en 2023, termina el año, añadía, entregando Pamplona a Otegi y brindando con Bildu. Hoy España no gana una alcaldía progresista. Hoy España gana una alcaldía reaccionaria. Hoy España pierde un partido de Estado. El señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Ha elegido acabar el año brindando... El líder del PP dejaba claro que utilizará la moción de Bildu y la amnistía como munición para el nuevo ciclo electoral de 2024. En gallegas, vascas y europeas, Feijóo dibujaba el voto al PP como una respuesta moral a Sánchez y situaba las elecciones en Galicia del próximo 18 de febrero como el primer plebiscito sobre este gobierno. Mariela, gracias. Lo que se juega en Galicia es enviar un mensaje muy claro al conjunto de España, de compromiso con la Constitución o de ruptura, y mandar un mensaje muy claro de qué opinan los gallegos del abuso de poder y de los cambios de opinión, es decir, de los engaños permanentes. Pese a este del clima gobierno. sastre, el PP habla de un acuerdo inminente con el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y sitúan el inicio de las conversaciones para renovar el Poder Judicial en las primeras semanas de enero. Perdóname, Mariela, que son las prisas, ¿eh? Hasta luego. No pasa nada, hasta luego. Prisas, sobre todo las que van a tener aquellos que están ya mirando las horas del reloj, porque les empieza o bien una semana de vacaciones o bien el puente, sea lo que sea. Esta tarde empieza la segunda fase de la operación Navidad de la DGT, en la que prevé 4,5 millones de desplazamientos. Para estos días, o por lo menos para hoy, se espera una subida ligera, pero subida de las temperaturas, Adrián Cordero. Sí, se espera una subida de las temperaturas. De hecho, a esta hora no hiela, por ejemplo, en puntos de Castilla y León, no lo hace tampoco en la Comunidad de Madrid, y las temperaturas más bajas en todo el país en cuanto a capitales de provincia, pues las encontramos, por ejemplo, en Teruel o en Lleida, pero con 1,5 grados bajo cero, es decir, nada que ver con lo que teníamos en los últimos días. Lo que sí que encontrarán esos conductores que hoy emprendan el viaje para encontrarse con los suyos será algo de lluvia, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, en el oeste de Castilla y León, oeste también de Extremadura, o en la parte occidental también de Andalucía. Siempre hablaremos de lluvias débiles, no de cantidades importantes. El cielo estará muy tapado en prácticamente todo el país, salvo en Baleares y en Canarias, por allí bastante despejado, con temperaturas máximas que también suben algo con respecto a lo que teníamos ayer. Por cierto, un apunte de cara a la Nochevieja: llega un frente por el noroeste, nos afectará hasta mediodía en principio. La madrugada del 1 de enero será estable en prácticamente todo el país. En el mapa para entender el mundo, Gaza.
Más de 50 palestinos han muerto en las últimas 24 horas por los ataques de Israel. Más de 20 fallecieron en el último gran ataque del que se tiene constancia. Fue en Rafah. El proyectil alcanzó un edificio residencial. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados acaba de denunciar que otro misil israelí ha destruido el convoy de ayuda humanitaria que estaba de camino al norte de la franja. Ya son más de 21.300 los palestinos muertos por ataques israelíes en Gaza. Según el Ministerio de Salud, que controla Hamás, más de 8.600 niños palestinos han muerto desde que empezó la guerra. Dos claves ahora de América Latina, Bayo. La primera es qué está pasando entre Venezuela y el Reino Unido, porque la tensión diplomática parece que en estas horas está yendo a más. Pues hace unas semanas los venezolanos, recordarás, que votaron masivamente a favor de anexionarse la Guyana Esequiba, un territorio colindante con su frontera oriental rico en petróleo que Nicolás Maduro considera parte integral de Venezuela. Por eso la próxima llegada a la Guyana de un buque militar británico en unas maniobras en el Caribe ha despertado las alertas en Caracas. De hecho, Nicolás Maduro ha dicho ante sus comandantes: el enemigo busca golpear la cohesión, la moral y la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Alerta! Alerta, es lo que ha dicho el gobierno venezolano, que declara que el comportamiento de la Marina británica es amenazante contra su país y que la paz en la región tendrá una respuesta oportuna y legítima por parte de Venezuela. Y la otra clave está en las repercusiones que tiene todavía en Argentina la decisión de Javier Milei de querer otorgarse poderes extraordinarios, superpoderes. La crítica, Bayo, el caso es que ya no llega solo de los sindicatos o de la oposición. No, apenas han pasado 18 días desde la llegada al poder de Javier Milei y el descontento popular se extiende por sus anuncios de recortes, un descontento que es evidente tanto que el principal sindicato argentino, la CGT, la Confederación General del Trabajo, ha convocado una huelga general para el próximo 24 de enero, el día anterior a que se vote en el Congreso argentino la denominada Ley Ómnibus de Recortes. Héctor Daer es el secretario general de la CGT. Apunta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras, apunta contra los derechos. Entre los cientos de medidas que propone esa norma extensa, la que más preocupa a los sindicatos es la privatización de 41 empresas públicas, la flexibilización del mercado laboral y el recorte de los derechos sociales, además del endurecimiento de las penas por protestar en la calle. La ley Ómnibus se añade al decreto de necesidad y urgencia que ya aprobó Milei para desregularizar la economía y atribuirse competencias del Poder Legislativo hasta el año 2025, lo que ya provocó la ira de los sindicatos. Pablo Moyano es el líder de la CGT. Con esta locura que está llevando adelante el enviado del cielo, ¿no? Hablando de una locura, la huelga general será la primera que se declara en Argentina desde el año 2019. Le preguntaremos a la responsable de un servicio médico por la situación en urgencias y en la atención primaria ante el pico de casos de gripe y de COVID. Un pico que todavía no ha llegado porque lo peor se espera en las próximas semanas. La incidencia se ha triplicado en 20 días en España. Ahora está en 225 casos por cada 100.000 habitantes en el caso de la gripe. Se han disparado también las hospitalizaciones de los mayores de 80 años y la venta de test combinados de gripe y COVID. Los médicos siguen recomendando usar mascarilla, evitar en estas fechas besos y abrazos y vacunarse. Luego hablamos de la situación en la que estamos sobre inmigración. 210 personas han llegado en patera en las últimas 24 horas a Canarias. Ya son más de 500 desde Nochebuena. La cifra anual definitiva se va a acercar a los 40.000 cuando se sumen los datos de estas últimas 2 semanas. Canarias además tutela hoy por hoy a 4.300 niños y adolescentes no acompañados. Esto es más del doble de lo que tenía a su cuidado antes del verano y por eso ha pedido ayuda al resto de comunidades para acordar un reparto equitativo. Ayer se reunieron el gobierno y las comunidades para hablar precisamente de eso, del reparto de las personas migrantes, aunque no salió demasiada concreción de ese encuentro. Mariola Lurido. No ha habido grandes acuerdos en la conferencia sectorial sobre el reparto de migrantes llegados a Canarias. Se va a crear un grupo de trabajo. La ministra Elma Saiz pidió consenso para la reforma de la ley que obligue a las comunidades autónomas a ser más solidarias en la acogida de los menores solos. Compromiso de impulsar unas modificaciones legislativas de cara a abordar, teniendo en cuenta que la competencia es de las comunidades autónomas, de abordar ese reparto de los menores no acompañados. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se siguen quejando de la falta de financiación y de que el gobierno no les informa del traslado de menores. Ana Dávila, consejera de Madrid. Porque nuestros recursos de atención a menores están ya tensionados y tenemos que poner en marcha recursos, pero necesitamos esa información para poder atenderles. La ministra Sáenz ha anunciado cambios en el reglamento de la Ley de Extranjería para simplificar trámites y proteger los derechos de los migrantes. Ucrania asegura que se está quedando sin dinero para pagar el sueldo de los empleados públicos y la pensión
de 10 millones de personas. El gobierno de Zelensky ha enviado un documento a Estados Unidos y a la Unión Europea con el balance de esas cuentas y además le pide a los republicanos en Estados Unidos y a Hungría que dejen de vetar el envío de más dinero a Ucrania. Ángel Villascusa. Ucrania ha ido endureciendo el tono, como demuestran las declaraciones de ayer del ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, criticando así a Europa, de la que dice que no sabe librar guerras porque dedica demasiado tiempo a deliberar sobre el envío de armas. Asegura el ministro de Exteriores que sin el dinero europeo, Rusia será capaz de volver a avanzar hacia el oeste y obtener nuevos territorios. Estados Unidos aprobó este jueves 250 millones de euros para armas a Ucrania, algo que ha agradecido Zelensky en un comunicado, y dice que son necesarios para defender la libertad y la seguridad no solo en Ucrania y en Europa, sino también en Estados Unidos. Ucrania sigue reclamando 100.000 millones de dólares pendientes entre las ayudas de Washington y las de Bruselas. 50.000 millones, en este caso de euros, están bloqueados por Orbán en Hungría, aunque parece que Budapest y Kiev quieren limar asperezas, y ayer los equipos de las dos capitales anunciaron que preparan una reunión conjunta pronto. Y todavía del exterior, en el Reino Unido, una tormenta que está generando importantes destrozos en el norte de Inglaterra, también en Escocia. Miles de personas están sin electricidad y cerca de un centenar de hogares han sido desalojados. Lucas Font. Las fuertes lluvias han acabado este jueves con la vida de 3 personas después de que su coche fuera arrastrado por la corriente en un río en el norte de Inglaterra. Son las 3 primeras víctimas mortales de un temporal que ha provocado numerosos daños materiales en el Reino Unido y que ha causado nuevos retrasos y cancelaciones en las principales estaciones de tren y en los aeropuertos. Cerca de 40.000 hogares se han quedado en Manchester tras el paso de un tornado que ha provocado importantes daños estructurales. La oficina meteorológica señala que lo peor de la tormenta ya ha pasado, pero advierte de que este viernes continuarán las lluvias y los fuertes vientos que han superado este jueves los 120 km por hora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.